¿Qué onda muchacha? ¿Cómo van? Pues este video se va a tratar sobre las lesiones ulcerativas, que es de gran importancia para nosotros que miramos la cavidad bucal y todo eso, ¿verdad? Así que sin más preámbulos, démosle. Hoy vamos a hablar de lo que es las lesiones ulcerativas en la cavidad bucal, que son de gran importancia para la odontología. Y bueno, con respecto a este tipo de lesiones, es muy importante mencionar que estas pueden estar asociadas a diferentes factores normalmente. Puede ser un factor traumático, puede ser un tipo multifactorial, por ejemplo. La literatura reporta que en el caso de las aftas, pues es factor o ese componente multifactorial. Y este puede ser estrés hormonal o deficiencia de vitaminas, etcétera, ¿verdad? Hay otros casos que pueden estar asociados a otro tipo de alteraciones y lo vamos a mencionar a lo largo de este video. Y hay casos que pueden estar asociados a otro tipo de alteraciones y lo vamos a mencionar también. En este caso de una úlcera recurrente menor, que es la que estamos viendo acá, también se denominan como úlceras aftosas menores. Son lesiones pequeñas, excesivamente dolorosas, que presentan el característico halo eritematoso alrededor de esta. Se ve más que todo un fondo blanquecino amarillento que puede corresponder con fibrina. Y bueno, ¿qué se sabe respecto a estas lesiones? Bueno, son lesiones asociadas normalmente a un componente multifactorial, en donde, por ejemplo, en las mujeres suele asociarse más la presencia de una alteración hormonal, por ejemplo, ya sea por cambios en el ciclo menstrual o componentes de estrés, también un componente inmunológico muy importante. Y además también se ha encontrado diferentes asociaciones con la deficiencia de vitaminas o algunas deficiencias de ácido fólico, algunos folatos o B12, etcétera, ¿verdad? También hay úlceras recurrentes mayores, que suelen identificarse en la mucosa vestibular o pueden observarse en zonas de la cavidad bucal también. A diferencia con las de tipo menor, estas no exceden el centímetro de diámetro y son lesiones además que no suelen dejar cicatriz. Y pasados los 15 días son entidades que pueden presentar, digamos, una cicatrización completa sin ningún tipo de alteración. Sin embargo, bueno, es importante recordar que toda lesión ulcerativa pasando los 15 días que no cicatricen se tiene que hacer un respectivo examen complementario. Con respecto a estas recurrentes mayores, tienen un factor muy importante y estas suelen ser más duraderas que las menores. Son obviamente más dolorosas y suelen presentar cicatriz y es importante tomar en cuenta ese aspecto. Hay úlceras como de tipo las traumáticas, que obviamente están asociadas a algún trauma. En este caso, pues, por ejemplo, tal vez aquí se pudo haber lastimado al cepillarse. Y estas pueden ser similares a las úlceras aftosas, pero simplemente estas obviamente están asociadas al trauma. Y hay úlceras también asociadas al virus del herpes simple. Entonces, es importante definirlo y además diferenciarlo. Como podemos ver, son úlceras muy pequeñas y parecen que concluyen en una sola lesión ulcerativa. Estas van a presentar en mucosa queratinizada o también en mucosa de periósteo. Clínicamente se pueden parecer a una afta, pero puede ser similar, por ejemplo, a la estomatitis aftosa recurrente de tipo herpetiforme. Pero aquí lo que va a diferenciar es la zona, que es muy importante. Las aftas no se presentan en una mucosa queratinizada o adherida a periósteo, a diferencia de estas asociadas al virus del herpes simple, que estas van a estar comúnmente en encías, paladar duro o dorso de lengua. Bueno, entonces, fíjense, en este cuadro donde podemos, por así decir, resumir lo que hemos estado hablando a lo largo de esta presentación respecto a las lesiones ulcerativas, tenemos que la estomatitis aftosa recurrente, según su clasificación, ya sea mayores, menores o de tipo herpetiforme, son recurrentes y es importante preguntarle al paciente si en qué momento él lo asocia con algún episodio de su vida, ya sea por alguna etapa del ciclo menstrual o digamos periodos de estrés o algún otro periodo en su vida, ¿verdad? Y estas lesiones no deben pasar más de los 15 días y eso es muy importante. Por lo general son entidades que no afectan a mucosas
queratinizadas o adheridas a periósteo. Sin embargo, hay reportes de distintas lesiones ulcerativas en mucosas queratinizadas que pueden estar asociados, por ejemplo, a pacientes con VIH. Eh, Normalmente las mujeres están más afectadas que los hombres. Esto se debe por los cambios hormonales que se sufren. Y bueno, la edad está entre la primera y segunda década de la vida. Y la causa, como ya se mencionó antes, ¿verdad? Es de tipo multifactorial. Ahora con las de tipo traumático son lesiones que no exceden más de los 7 días aproximadamente, ¿verdad? Suelen identificarse más en hombres que en mujeres y estas pueden presentarse a cualquier edad, ¿verdad? Y como el nombre lo indica, el factor es el trauma. Y ahora pues con las infecciones, las úlceras de tipo infecciosas, es importante mencionar que se localizan en mucosas queratinizadas o adheridas a periósteo. Y estas, un factor importante es que suelen respetar la línea media. Esto se presenta entre la primera y segunda década de vida y son muy frecuentes en niños, sobre todo cuando se presenta la gingivostomatitis herpética. Y obviamente están asociados a la infección del virus del herpes simple, ¿verdad? Ahora hay otro tipo de úlceras que pueden identificarse en la cavidad bucal, como por ejemplo, hay unas que están con puntillado o unas que son más alargadas. Y es importante tomar en cuenta que estas úlceras pueden estar asociadas a otro tipo de entidades. Y es también importante recordar que las úlceras en la cavidad bucal están representadas por un sinfín de enfermedades, como por ejemplo la de tipo lesión inmunológica, alguna infección micótica profunda o alguna de tipo inmune como la de Crohn. Bueno, y esto es muy interesante porque ¿qué vamos a observar nosotros, por ejemplo, si hacemos una biopsia a una úlcera? Bueno, primeramente vamos a encontrar lo que es abundante tejido eh, inflamatorio infiltrado, los vasos sanguíneos y obviamente tejido de granulación. Y bueno, obviamente hay que corroborar que no haya ningún tipo de alteración, ¿verdad? Y para terminar, pues bueno, quiero dejar esta bonita frase que dice, cree en ti, todo será posible. A la medida que nosotros nos creamos capaces de realizar algo, tanto si no nos creemos capaces, pues tenemos razón. Y pues siempre hay que pensar positivo y pensar de que nosotros somos capaces de hacer las cosas, ¿verdad? Y bueno, nos seguimos viendo en otros videos y pues adiós.